El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, decíamos que en este primer día de la octava de Navidad la Iglesia celebra el martirio de sus primeros mártires, el primer mártir de sus primeros hijos, uno del primer grupo de la comunidad de Jerusalén. Era un griego. Era una persona de lengua griega, de cultura griega. No era propiamente, digamos así, un judío puro, llamémoslo así. Seguramente sería de la diáspora. Esteban también tiene nombre griego. Stefanos significa laureado, significa el que ha recibido un triunfo. Y de hecho el Señor le concedió recibir la corona de gloria que no se marchita, como dirá San Pedro en su primera carta. Es la corona del martirio. El martirio en sangre, el bautismo en sangre, el martirio es un bautismo en sangre. Sabéis que lleva al hombre, al creyente, al cristiano, al cielo. Porque todo aquel que guarde su vida la perderá, mas quien pierda su vida por mí la encontrará, la ganará para la vida eterna. Aparece ante nosotros un testigo. Mártir, en griego, mártir, significa testigo. San Esteban es un testigo de Jesucristo. Seguramente, no tenemos ningún dato constatable, no habría conocido a Jesús en carne. No lo sabemos, pero seguramente no. Pero él ha recibido a Cristo por la predicación. A través del anuncio de los apóstoles, se lleva a los hombres a Jesucristo. Y se realiza lo mismo que hemos celebrado en estos días, que cuando se proclama el Evangelio, actúa el Espíritu Santo y quien tiene el corazón abierto y quiere creer, el Espíritu Santo le da la fe y le hace creer lo que está escuchando. Dice San Pablo, la fe viene por la predicación, entra por el oído. Entonces cuando uno escucha el Evangelio, la predicación de la palabra de Dios y lo cree con su corazón, dice San Pablo, se salvará. El que cree con el corazón y confiesa con los labios se salvará. Y eso es lo que vemos hoy en San Esteban. Alguien al que no le ha dado vergüenza hablar de Cristo a los hombres, a los suyos. Porque la palabra primera, los Hechos de los Apóstoles, nos dice el contexto por el cual Esteban ha sido matado, ha sido sacrificado, ha sido lapidado. ¿Cuál es el contexto? Pues dice que le rodeaban gente oriunda también de cultura griega, de Cilicia, de Asia, Asia Menor es Turquía, actual Turquía. Alejandría, Cirene, esa es la costa norte de lo que es hoy Argelia. Y Alejandría está en la punta de la desembocadura del Nilo, en Egipto. O sea que son gente de ciudades muy cultas, muy desarrolladas y también con fe judía.
pero no soportaban, dice, no soportaban la argumentación, las razones de fe que daba Esteban sobre Jesús, ayudándoles a entender, eso es la catequesis, ayudándoles a entender que ese Jesús de Nazaret es el Mesías anunciado por los profetas, del que habla las Escrituras. Dice que ellos, igual que los sumos sacerdotes, con los apóstoles, no soportaban la predicación de Esteban o la predicación de los apóstoles. Entonces dice que le entraban como un odio, como una envidia, como un ojo que mira malamente al otro. Y eso les llevó a matarlo. A nosotros a lo mejor no lo sabemos nunca, los planes del Señor con nosotros. Si seremos mártires de sangre, eso es un don que le he dado yo a hermanos nuestros. En África hay tantos hermanos nuestros en la fe que son matados y continúan siendo matados por el islamismo fanático, por muchas razones. Ahora están en Centroamérica, en Nicaragua sobre todo, en Guatemala también, en Nicaragua, el gobierno, que es ateo y es comunista, metiendo a los cristianos a la cárcel, a obispos. Ya hay 2 obispos en la cárcel por ser defensores de la fe, de la verdad y de la justicia. No lo resisten. Quienes odian a Dios u odian la fe, no lo resisten. Igual que el cardenal Bantuan, ya muerto, que estuvo tantos años, 13 años en cárceles en el Vietnam, sufriendo horrores. Bueno, no seremos a lo mejor, nunca lo sabemos, pero lo más normal es que no seamos mártires de sangre. Pero hay un martirio diario, que es ser fieles a la fe de la Iglesia, a los mandamientos de Dios. La fidelidad amando a Dios por encima de todas las cosas, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestros apetitos, de nuestros criterios, la obediencia de la fe que habla San Pablo. Ser fieles a la vocación a que Dios os ha llamado, dirá San Pablo. Ser fieles en un mundo que no quiere saber de Dios, que quita a Dios de la vida, porque el mundo moderno, la mundanidad, no quiere que le compliquen la vida, que le comprometan con normas, con leyes religiosas, y menos que venga un Dios a decirnos qué está bien y qué está mal. El hombre se considera Dios de su vida, el hombre moderno, y no quiere que nadie le diga y le mande lo que tiene que hacer. Vive de los apetitos. Entonces, anunciar el Evangelio y decir la verdad molesta, choca, y es algo de lo que, como un cáncer, la Iglesia es como un cáncer, el Evangelio es como un cáncer. Te lo tienes que quitar de en medio. ¿Cuál es el riesgo, y termino, de lo cual nos dice el Señor en el Evangelio no caer? Cuando los hombres os echen mano, no os propongáis el discurso que tengáis que decir, porque el Espíritu de vuestro Padre, en un mártir vive el Espíritu Santo. Por eso Dios le da capacidad hasta de entregar la vida. Porque el Espíritu Santo os sugerirá lo que tendréis que decir. ¿Y por qué? ¿Por qué permite Dios? Porque normalmente son cosas que Dios permite. No es que Dios quiera que se maten a los cristianos. No es que Dios quiera que se maten a San Esteban. Pero ¿por qué lo permite Dios? Situaciones que diríamos, parece que son innecesarias. Un sufrimiento, jolín, ¿no podría evitarse? Si se pueden evitar, ¿por qué lo permite Dios? Dice el Evangelio, dice el Señor Jesús, para que deis testimonio, para que a esos gobernantes, a esos reyes, se les anuncie la verdad, que es Cristo. Incluso hasta tener que derramar la sangre. Yo siempre me acuerdo de los mártires de la guerra civil. No veréis nunca a un mártir a la hora de la muerte con odio a las personas que lo están matando. Nunca. Más bien al revés, pidiendo que Dios les perdone el pecado que están cometiendo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el testimonio de San Esteban.
Señor, perdónales este pecado, perdónales porque no saben lo que hacen. Y termina Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, amor al enemigo, pero es que te están matando, que te van a matar, que te van a quitar la vida. El amor de Dios te hace también amar al enemigo, porque no sabe lo que hace, no sabe. Si lo supieran, no lo harían. Y confianza en Dios, en sus manos de Padre y misericordia. Pidámosle al Señor, a nosotros también, nos conceda ser fieles cada día, en el martirio de cada día, en el martirio de la vocación a que cada uno Dios le ha llamado, como matrimonio, fidelidad en el matrimonio, entrega en el matrimonio, la vida consagrada, fidelidad a la vida que hemos respondido, en la pureza, en la obediencia, en la pobreza, en la fidelidad a los mandamientos, en la entrega, en el servicio que se nos ha confiado, sin murmurar, sin quejarnos, sin criticar. Fidelidad. El martirio siempre es fidelidad. Y eso es una luz que brilla y que atrae. Pidámosle al Señor también ante los hombres no tener vergüenza. Si te critican por ser cristiano, por ser cristiana, pues bendito sea Dios. Eso es una medalla, dice el Evangelio. No podemos caer en hacer componendas. El cristianismo nunca hace componendas con el mundo, porque entonces no sería el cristianismo, porque lleva la verdad, y la verdad no se casa con nadie, la verdad es Cristo. Pidámosle al Señor serle fiel a la verdad recibida que la Iglesia nos predica y que la palabra nos anuncia.